Pues qué bueno es que ya estemos juntos para celebrar la eterna fiesta de Dios, unirnos a Él en ella y recibir lo que Él tiene preparado. Y vamos a darle gracias por eso. Susi, ¿quieres dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí. Todos los que se están conectando, prepara sus corazones para recibir lo que tú tienes a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar permitiéndole al Espíritu Santo hablarnos sobre cómo vivir el pacto de adopción. Y de todo lo que hemos visto hasta hoy, lo que va quedando muy claro es que el pacto se trata de que cada persona que es adoptada por Dios viva, participe como hijo o hija de la vida eterna, de la vida de Dios, la vida que Dios disfruta, que Él vive. Y es asombroso que Él se comprometa a darnos esa vivencia aquí en la tierra, lo cual destruye las nociones de que, bueno, aquí en la tierra tenemos una existencia pues llena de negaciones. Si quieres agradar a Dios, tienes que negarte a esto, a aquello, a lo demás allá, y vivir monásticamente, vamos a usar ese término, ¿no? La realidad es, Jesús dijo, yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero definitivamente no es una promesa de placeres humanos, sino es una promesa de placeres divinos. Y eso es lo que Dios anhela que cada uno de nosotros disfrutemos. Porque Él vive, su existencia es una existencia llena de gozo, de placer. Uno de los salmos declara y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y entonces esa es la existencia que tenemos que aprender a recibir y tenemos que aprender a participar en ella. Así que vamos a entender hoy un poquito más de nuestra participación y en el orden de las cosas. Primero es preciso entender que estamos en un proceso de transición. La transición de existir bajo el régimen de la naturaleza humana para aprender a vivir en la libertad de la naturaleza divina. Y estas son naturalezas opuestas, basadas en lo que Dios nos declara. En Romanos el capítulo 8 y en Gálatas el capítulo 5, se nos explica que no hay manera de conciliar estas o conectar y hacer funcionar en conjunto las dos naturalezas porque son opuestas. Entonces, ¿cómo transicionamos? Y la respuesta es aprendiendo a vivir por fe. Sí, toda la existencia divina ocurre cuando tu espíritu opera en la fe de Dios. Y cuando no, entonces es como si apagaras un switch, ¿no? ¡Pum! La luz se fue y estamos en un estado incorrecto. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, pues fe, en primer lugar, es un poder divino que nos es suministrado a nuestro espíritu directamente por el Espíritu de Dios. Y fe empieza declarando quién eres. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu
da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, fíjense lo importante de esto. Fe no es algo que yo produzco, no es un sistema de creencia de X religión o credo. Fe, la fe verdadera, la fe divina, es un poder que nos es suministrado por el Espíritu de Dios directamente a nuestro espíritu. Y cuando recibes fe, entonces tu espíritu es capaz, por ese poder, de creerle a Dios. Y allí empieza, entonces, esa es la puerta o el conector, como quieras visualizarlo, la puerta que te permite entrar a la realidad divina y participar de ella, o el conector que te conecta a todo lo que Dios es y te permite vivirlo. Pero sin fe, esto no funciona. Entonces, es de primera importancia entender que el acceso a todo el cumplimiento de lo que Dios se ha comprometido a hacer en tu vida ocurre en un estado de fe, que tu espíritu esté viviendo el poder de la fe que Dios te da. Y eso nos quita realmente un gran peso de encima, porque el concepto humano de fe es que tú tienes que generarla de alguna manera, y por eso, por ejemplo, cuando Jesús resucitó y se manifestó a un par de sus discípulos que iban camino a Emanuel, no Emanuel, se me fue el nombre de la ciudad en este momento, pero que ellos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Porque estamos en este concepto de tengo poca fe, me falta fe. Es difícil que yo viva por fe. Hay otras corrientes de pensamiento donde se piensa que vivir por fe se refiere a las personas que viven sin un ingreso de su trabajo, sino que están ocupados en algún tipo de ministerio. Y bueno, dependen de que Dios les provea, y por eso a eso le llaman vivir por fe. Pero lo que tiene que quedarnos claro a todos es que Dios dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y esa declaración excluye entonces la posibilidad de vida divina fuera de fe. Y es que en todo tienes que tener fe, ¿no? Todo opera por fe. Uh-huh. Entonces es maravilloso saber, bueno, todo opera por fe y en fe, pero yo no tengo que preocuparme de cómo le hago, sino de entender que la fe me es provista, que es de responsabilidad de Dios. Y eso se conecta a los artículos del pacto, donde Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente. Este es el punto de provisión de fe, ¿sí? Porque ¿qué haces? ¿Qué es la reacción natural de todos nosotros ante las circunstancias que enfrentamos? Es pensar, ¿cierto? Enfrentas algo y te pones a pensar. Y cuando piensas fuera de fe, típicamente piensas, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Eso es una manifestación clarísima de no recibir fe, porque estás pensando en qué vas a hacer tú. Es que a veces tienes todo así en una línea, ¿no? 1, 2, 3. Y luego se sale esa y ahí estaba tu fe, ¿no? Entonces te das cuenta, wow, estaba dependiendo de que todo estuviera así en una línea, yendo perfecto, pero cuando algo se sale, ahí está aprobado tu fe.
porque entonces no era la fe en él, era en que las circunstancias siguieran bien, Sí, o que todo estuviera que todo perfecto. salga como tú esperas que salga Ujú, o funcione como tú quieres que funcione. Y lo que vamos a vivir en la transición de una naturaleza a la otra, de la humana a la divina, es el humano, aunque no conoce el futuro, vive preocupadísimo por él, ujú, ¿no? Y en el temor y en la incertidumbre del futuro, en la incapacidad de cambiar el pasado y en la inseguridad del presente, prácticamente, ¿no? Porque nada está seguro para un ser humano. ujú. Pero en la naturaleza divina, Dios vive en la eternidad y esas cosas no funcionan en su naturaleza. Para él estos asuntos no son ningún reto ni ningún problema. Entonces, fe, recuerden, fe lo que hace es conectarnos y darnos el poder para participar en la vida que Dios disfruta. ¿Sí? Fe viene a capacitarte para que puedas participar de la naturaleza de Dios y por lo tanto de su existencia. Y lo que va a suceder, alguien está compartiendo su pantalla y eso no nos ayuda a todos. No, es, Héctor, en opciones, por favor, en ver opciones, por favor, pues o abajo donde dice compartir pantalla, pica de nuevo, abajo en tu barrita de abajo. Mm, Creo que Chris vas a tener que hacer que salga la persona, lo puedes mm, estoy buscando qué puedo hacer. Ok. Sí, yo sé que es curioso estarle picando a todos los botoncitos, pero ojalá ellos se conecten de nuevo. Muy bien, regresamos entonces. El estado natural de tu existencia, de mi existencia como hijos de Dios es en fe. Bueno, para eso tienen que ocurrir dos cosas. Una es que haya un suministro constante y abundante, infinito de fe. Y eso tiene que ser parte de Dios. Cuando Él dice, voy a poner mis leyes en tu mente, pues ahí está la promesa del suministro de fe. Pero entonces la otra cosa que tiene que ocurrir es mi disposición a recibirla. Porque la fe de Dios es un poder divino, es magnífico, es invencible, es perfecto, pero no es impuesto, no es forzado sobre mi corazón. A mí me toca recibir fe. Y entonces tengo que entender cómo se me entrega la fe. En la práctica, bueno, cómo me entrega Dios la fe, que es su compromiso a hacer en cada situación que yo vivo. Y Romanos capítulo 10, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, dice, la fe viene por oír a Dios hablarme su palabra, o por oír a Dios hablarme. En otras palabras, en las palabras de Dios viene el poder de la fe. En Juan capítulo 8, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, no son palabras vanas, no son las palabras que yo les hablo, llevan el poder de Dios.
Y entonces, la fe es recibida cuando yo escucho a Dios hablarme su palabra. ¿Dónde escucho a Dios? Si el chiste es estar escuchando a Dios, entonces, ¿dónde le escucho? Y la respuesta es en tu corazón. Tienes que aprender a usar el corazón correctamente. ¿Sí? Y entender que ese es el punto de inicio. Yo le llamo el punto cero. ¿Sí? Donde se va a determinar cómo vas a vivir las cosas. En qué naturaleza las vas a vivir. Y este es un aprendizaje que nos corresponde a todos y que es infalible. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Bueno, tenemos a Héctor Collin buscando compartirnos su pantalla otra vez. Y vamos a tener que removerlo otra vez. A ver si lo puedes contactar, Juan Pablo, por favor, y ayudarle a entender esa parte. Muy bien. Entonces, lo que procede en el ejercicio diario, porque esta es una constante, ¿sí? Al principio nos parece muy complicado, difícil, y porque tiene que haber esta transición de estar viviendo las cosas como estás acostumbrado, acostumbrada, a aprender a vivir por fe. Quiero compararlo a, por ejemplo, si de repente somos seres que vivimos respirando aire, ¿no? Y lo hacemos autónomamente, no tienes que pensar, ya me hace falta respirar, ¿verdad? Sino que estás constantemente respirando. Entonces eso es natural, es autónomo. Vivir fe es exactamente lo mismo. Tiene que volverse algo natural en nosotros. Pero para ello tenemos que ejercitarnos en dejar de vivir sin fe. ¿Y cuál es la diferencia? Vivir fe es vivir el compromiso de Dios contigo. ¿Qué está excluido de tu existencia? ¿Qué partes del pacto de Dios dice, me hago responsable de esto, pero no de esto? Voy a ser tu Dios en estas cosas, pero no en estas. ¿Te das cuenta? No hay nada, no hay exclusiones. Entonces, en todo Dios está comprometido contigo si le has recibido como padre, pero tienes que permitirle cumplir sus responsabilidades. Y eso lo determinas en el punto cero. Lo determinas en el momento en que te engranas o te conectas a responder a una situación. Cuando elijo reaccionar a una conversación, a una relación, a una situación por mi cuenta y no veo el compromiso de mi padre y no le escucho al respecto, sino que yo me arranco, ¿no? Porque esto yo lo sé hacer o esto yo lo tengo que hacer. En ese momento mi decisión fue decir, no necesito a Dios, aunque no lo hago así conscientemente, pero eso es en efecto lo que he hecho. Es decir, esto lo voy a hacer yo solo. Y lo que vas a encontrar y a entender es que cada vez que haces eso, aunque Dios está presente, tú no le estás permitiendo aportar lo que Él se ha comprometido a aportar, porque has elegido no escucharle. Lo típico es que cuando ya nos aprieta el zapato y ya no sabemos qué hacer, entonces acudimos a Dios.
¿sí? Y decimos, yo ya no puedo. Y eso es muy típico oír, ¿no? Ya hicimos todo lo que pudimos, ahora queda en manos de Dios. Pues esa es la peor tontería del mundo, con todo respeto. Porque debíamos haber empezado ahí. ¿Sí? El punto de inicio de ser padre, estoy enfrentando esta situación. ¿Qué tienes tú dispuesto, preparado para mí en esta situación? Y en ese instante vas a escuchar a Dios en tu espíritu, ya sea con palabras que Él ponga en tu mente o paz que Él ponga en tu corazón, la manera en la que Él quiera comunicarte su presencia, y te va a dar confianza. Sí, la confianza es la operación de fe en tu espíritu. Una confianza que supera el razonamiento, que te permite estar firme en Él y decir gracias porque estás conmigo. Y ahora no quiero yo navegar esto solo, quiero que me guíes. Que guíes mis pensamientos, que me des tus palabras si estamos en una conversación, que me muestres qué quieres hacer aquí, etcétera. Y en ese hacer de tu espíritu, permites que la fe de Dios opere en ti. Entonces, si tu espíritu funciona en fe, pues también tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad van a operar en base a la fe que está operando en tu espíritu. Tu cuerpo va a vivir, tu organismo físico va a vivir el evento no en estrés, no en temor, no en coraje, no en ninguna de esas manifestaciones que son típicas a la demanda que hay sobre nuestras vidas, sino en paz, en confianza y en el poder de Dios. Entonces podemos ver la importancia que tiene este punto cero, porque en el punto cero tú especificas, tú y nadie más. Nadie puede meterse ahí. Ese es un asunto que cada uno de nosotros tenemos que aprender a resolver y entender que es mi decisión y de nadie más si yo involucro y escucho a Dios o lo excluyo del asunto. ¿Sí? Y no importa cuál es la situación. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tu cuerpo manifiesta un síntoma de dolor X. Y en ese momento, pues, ese dolor te está pidiendo una reacción, ¿no? Para eso es el dolor, es para avisar que algo está mal. Entonces, obviamente, si te estás quemando, pues saca la mano del fuego. Eso es automático, no tienes que pensarlo. Pero donde empieza el pensamiento es el punto cero. Involucro a mi Padre para que Él me suministre fe y yo viva el proceso en fe, o lo excluyo y entonces me veo en la necesidad de figurar por mi propia cuenta qué está pasando y qué voy a hacer. Y muchos decimos, no, si yo sí incluyo a Dios, de inmediato empiezo a pedirle. Sí, pero no lo escuchaste. La fe no viene por hablarle a Dios. La fe viene por oírle a Dios. Tú puedes pasarte eternidades diciéndole a Dios todo lo que sientes, todo lo que piensas, fuera de fe. Está Estrella conectada ahorita y recuerdo que en su proceso, Dios la llevó a enseñarle a callar, ¿no? Y escribió una canción que habla de eso, pero es cuando estoy callado y escucho que la fe me es suministrada. Entonces es tan importante entender que la provisión es constante, pero para recibirla tengo que escuchar en mi corazón.
les he contado en otras ocasiones el testimonio de uno de nuestros hermanos que decía, es que yo oigo que todos ustedes dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y yo nunca he escuchado a Dios, y se sentía muy mal, se sentía rechazado, se sentía excluido. Y después que platicamos y hablamos de esto, que escuchas en el corazón, no aquí, mucho menos aquí. Porque, ¿por qué razón? Dios no puede hablarte aquí, sí, pero igual pueden hablarte todos los de afuera. Él quiere que cada uno desarrollemos la vida de nuestro espíritu con Él. Y por eso escuchar en el corazón es una de las acciones más importantes que puedes aprender. Y entonces cuando él entendió eso, esa mañana iba camino al trabajo y recibió una llamada de una de sus hermanas, de su familia, y él sintió que tenía que detener el vehículo y atenderla a ella, y lo hizo. Y en su corazón empezó a recibir lo que Dios quería que le dijera a su hermana. Y cuando ella escuchó esas palabras, le impactaron a su hermana profundamente. Y entonces de repente se le prendió el foco a él y se puso a llorar porque dijo, sí es cierto, estoy escuchando a Dios. Y sanó de eso que él sentía, ¿verdad? Como un rechazo, que Dios no le hacía caso a él. Esto es algo que cada uno tenemos que vivir, sin excepción. Y entender que no se trata de que, voy a oír a fulano porque él sí, Dios le habla a él o a ella, pero a mí no. ¿Qué clase de padre sería ese? ¿Sí? Tu padre te ama y quiere manifestarse a ti en tu espíritu y que le conozcas, que conozcas su voz. Juan capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y no van a seguir la voz de un extraño. Pero lo que Dios no va a hacer conmigo, contigo, con nadie, es ponerse a alegar, o yo estoy gritando y Él va a gritar más fuerte. No. Tengo que aprender a callar. ¿Qué sucede cuando mi mente ya se arrancó? Porque lo perfecto, lo correcto es respetar el punto de inicio, el punto cero, y oír. ¿Sí? Padre, quiero escucharte en esta situación. ¿Cuánto tiempo le toma a tu corazón hacer eso? Nada. Y ahí va a estar la manifestación de Dios. Pero cuando me voy chueco, ya arranqué, ya me puse a pensar y el Espíritu Santo va a recordarme tantas veces yo lo permita de que voy chueco. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Y esta es la parte que me encanta, es regresar al punto cero. Es en ese instante decir, Padre, someto mis pensamientos a ti y mi ser entero a ti, quiero escucharte. Es todo. Lo que no vas a escuchar es un montón de regaños y sí, ahora sí vienes, ¿no? Como ya te fuiste solo, ya hiciste lo que quisiste, ya complicaste, ahora si quieres que yo te saque del problema. Eso nunca lo vas a oír de parte de nuestro Padre. Él está listo para caminar contigo, aún las peores metidas de pata que hacemos, y mostrarte que te ama, convencerte de su amor, de su verdad, de su fidelidad, para que tu corazón empiece a transicionar a la vida en fe. Esto es algo que merece que no le añadamos gran cosa más, porque es un ejercicio que no tiene pues no solo dificultad, pero que no hay sustituto. No hay otra manera de recibir fe.
Sí, es exclusivo porque es perfecto. Y entonces, para muchos el día de hoy, el entender esto explica por qué nos complicamos la existencia en tantas situaciones que vivimos y permitimos, en ignorancia muchas veces, pero después de hoy ya no vas a estar en un estado de ignorancia, permitimos que las cosas se compliquen y se vayan haciendo como bola de nieve, ¿no? Y nos rebasen y nos sintamos que es demasiado y a veces cuestionamos a Dios. Oye, pues ya es demasiado, ¿no? Es demasiado en el instante en que elijo no vivir fe. ¿Por qué? Bueno, imagínate. Jesús dice, bendice a los que te maldicen. Pero si busco vivir eso sin fe, pues es un grave problema. Porque me están maldiciendo, me están faltando al respeto. ¿Y cómo? No, estoy ofendido. Lo que quiero es por lo menos regresársela, ¿no? Pero ¿qué pasa en fe? Pues en fe la perspectiva es completamente diferente. Porque Dios me está invitando a vivir lo que Él vive. Él no recibe las maldiciones de los hombres, de los seres humanos, y las va guardando y un día se cansa y dice, bueno, ahí te va. Jesús dijo, mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Y Jesús mismo demostró hasta las últimas consecuencias la vivencia de bendecir. Recuerdan sus palabras en la cruz. Padre, perdónalos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tú y yo experimentemos lo que es dejar que fluya bendición de adentro cuando a otros les está saliendo maldición. Porque cuando vives eso, vas a entender la superioridad de la vida divina. Y vas a dejar de ser vulnerable a las tonterías que le salen de la boca a los demás. Pero eso no se puede vivir fuera de fe. Entonces, el pacto se vive en fe. Dios cumple todo lo que ha prometido cuando tú estás viviendo su fe. Y para vivir fe, el estado de tu espíritu debe ser con la boca cerrada y los oídos abiertos. ¿Sí? En lugar de toda esa desenfrenada ocupación de la mente, ¿no? Que está pensando a 1000 por hora y estamos en ese estado de estrés. No, no y no. Nos corresponde a vivir paz. Y no importa qué venga, nuestro Padre tiene preparada una vivencia divina para cada uno de nosotros en cada situación, cada día, a cada momento. Entonces, fe no es algo que, ay, a ver cómo le haces. No, el cómo le haces está clarísimo. Oigo a Dios, Él me habla, sus palabras son espíritu y son vida. Mi espíritu las recibe, es vivificado por su palabra, que es vida, y puedo entonces operar y ver las cosas y comprenderlas como Dios las ve. Y puedo vivir lo que Dios vive. Y puedo ver el resultado de aceptar
vivir las cosas divinamente. Y allí está el tesoro y la riqueza de lo que Dios nos ha dado como herencia. ¿Difícil? No. ¿Qué se requiere? Que estés dispuesto o dispuesta a aprender esto. ¿Quién te lo va a enseñar? El Espíritu Santo. ¿Cada cuándo? Cada que se lo permitas. Sí, porque Él está presente eternamente en tu espíritu. Si has recibido a Jesús, si has recibido tu adopción como hijo o hija, entonces esto es como Dios te cumple. Así que vamos a aprender esto, vamos a los que hemos estado aprendiéndolo, pues vamos a entenderlo más claramente y a ejercitarnos en eso y comprendernos en este estado de crecimiento en el cual vamos a ser traídos a que esto sea natural, como dijimos, es como respirar, que igual sea recibir fe. ¿Sí? Que la condición, la disciplina de nuestro espíritu sea que el arranque de todo es escuchar a nuestro Padre y caminar bajo su guianza. Y ya, lo demás va a ser producto de lo que Él ha preparado. Nunca vas a escuchar a tu Padre decir, ah, caray, esta sí no la había yo visto y me agarró de sorpresa. Dame un rato y luego te digo qué pienso hacer. Eso no va a suceder. Él te va a dar guianza al instante. Muy bien, vamos a escucharles, por favor. Estelita ya está lista. Adelante, Estelita. Pues yo lo que quiero es darle gracias a Dios, al Espíritu Santísimo, por esta cristalina clásica, que es una perla que yo tomo y hago, porque está clarísimo, clarísimo. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo les quisiera compartir algo que viví el domingo en la noche, el domingo pasado en la noche, con mi padre. Estaba yo así, normal, cuando de repente me vino, así muy fuerte, la conciencia de una cosa que se refiere a la última parte del pacto del que hemos estado hablando, y que dice, y seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa parte. Entonces me empezó a venir y sentí la importancia fundamental que tiene esa parte y el alcance que tiene, en el sentido de que el Espíritu Santo ha hecho hincapié en esa cuestión de que mis pecados son perdonados, todo el mal que yo le haya podido hacer a otros son perdonados, pero todo el mal que alguien o algunos hayan podido hacerme son perdonados. Entonces lo que yo sentí es la importancia de recibir eso en nuestra conciencia, de aceptarlo, porque al hacerlo, lo que puede suceder, lo que viene normalmente, sería el dejar partir rencor, rencores, amargura, deseos de venganza, que cuando están en nuestro corazón, nos hacen muchísimo mal. Nos impiden dar a los demás lo mejor de nosotros mismos y también hacen difíciles nuestras relaciones con todos los demás. Entonces ahí después todo me fue viniendo así de esta manera. Sentí que al pasar eso podríamos estar en posibilidad de cumplir con el precepto de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
nuestro prójimo siendo cada ser humano en todo este planeta. Pero el amar a tu prójimo contigo mismo, no necesariamente, no, para nada, imaginando lo que amar a mi prójimo conmigo mismo debe ser una idea que podemos tener, o ideas que otras personas puedan tener de lo que puede hacer amar a tu prójimo contigo mismo, como a ti mismo, sino más bien en el sentido de otro precepto que dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Que a mí se me hace más sencillo, porque es algo que podemos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Entonces, a partir de eso yo sentí muchísimo reconocimiento hacia mi padre. Estaba yo llena de sentimientos, de amor hacia él. Y pues la conclusión a la que llegué es que en realidad él nos quiere llevar el sentimiento de amor a la libertad propia. Y eso es lo que les quiero compartir. Muchas gracias, Estelita. Qué importante es ver en las palabras que nos comparte Estelita, el cumplimiento del pacto. ¿Sí? Cómo Dios va a llevarnos a cada uno a entender su compromiso con nosotros y a invitarnos a entrar a esa vivencia. Esto que ella ha compartido habla de, le llegó el día en que el Espíritu Santo le dice, bueno, vente a vivir esto. No solo lo escuches por fuera, porque se trata de que lo vivas y que permitas que tu conciencia sea sanada de todo lo que haya allí que te cause culpabilidad o que te produzca dolor y amargura por las cosas que otros te han hecho. Bueno, qué maravilloso. Sí, que Abba quiera que estés completamente sana y libre de todo ese peso que muchos todavía traemos cargando en nuestra conciencia, que no nos corresponde porque Jesús a eso vino, a pagar el precio del perdón. Y a nosotros nos toca vivir el fruto del pago que Él hizo. Pero no sucede si no escuchas. Entonces este es un ejemplo de cómo somos traídos a fe, y esa fe te permite entonces soltar lo que está en ti, entregarlo, permitirle a Dios hacer realidad. Miren, Jesús dio su vida bajo nuestro calendario terrenal hace ya más de 2000 años. Que el perdón está disponible a todas las personas. Pero hasta que no sucede esto que ella acaba de describir, y tú lo recibes y lo permites en tu corazón, pues el perdón está disponible, pero la persona no lo vive, no lo disfruta. Entonces, cuando viene este suministro de fe en las palabras que Dios habla, y recibimos esa palabra, y nuestro espíritu es capaz de creerle a Dios, entonces se abre el corazón para que Él haga esta obra y entres a disfrutar el resultado. De otra forma, pues sí, hablamos de cosas que ojalá fueran, pero que no son. Eso no es a lo que somos llamados. Somos llamados, en efecto, a ser la evidencia de la verdad de Dios. Entonces, qué hermoso. Gracias por ese testimonio. ¿Quién más quiere compartirnos algo este día? Marco, ¿te escuchamos? Sí, gracias. A mí me pasó algo parecido a lo que nos relata Estelita, pero con la parte que dice, y seré propicio a tus injusticias. Y entonces pude entender que realmente esa propiciación que Dios tiene para
las cosas que nosotros hemos hecho mal, que dañan a otros, es la misma propiciación que Dios aplica a las cosas malas que hemos recibido de los demás. Es ese doble filo, si lo vemos como las espadas de la propiciación, que abarca ambos movimientos, ¿no? Lo que yo he hecho mal y lo que me han hecho a mí de mal. Y es maravillosa la libertad que comprender esto produce. Y también me parece maravilloso que sea escuchando a Dios cuando nos explica su palabra, cuando Él nos habla su palabra, ¿no? Eso, bueno, por un lado, me gozo con Estelita de la vivencia que ella tuvo y me permitió recordar también la que yo tuve. Y por otro lado, hoy en la mañana estaba platicando con mi papá y él me platicaba acerca de cómo el ser humano, yo incluido, andamos buscando el placer, pero que él quiere compartirnos precisamente algo más grande que el placer. El placer humano es efímero, dura un momento y se desaparece, pero el placer divino, y ahí fue donde me trajo este versículo que mencionabas del Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿no? Él me estaba platicando que hay algo más grande que el placer humano y que ese placer divino, ¿no? De estar en la presencia de Dios y sentir el gozo y las delicias para siempre. O sea, está hablando de delicias eternas, ¿no? Las que Él quiere compartir con nosotros. Bueno, es mi comentario. Gracias. Gracias, Marco. Otro ejemplo del suministro de fe. ¿Sí? Y puedes ver la fidelidad de nuestro Padre con cada uno de nosotros. Porque mira, Él te conoce absolutamente. Entonces, ¿cómo hace eso? Estando presente y no perdiéndose ni una fracción de un segundo de todo lo que tú eres y vives. Pero Él no está espiando. Él está presente para servirte. Él está presente para darte su vida. Y entonces, cuando yo cometo el error de no escucharlo y mi corazón se empieza a entristecer y a estresar y a cargar y a confundir y a frustrar, Él está viendo todo eso. Él está viviendo su gozo, yo no. ¿Por qué? Porque elegí no escucharlo. Elegí vivir estos fuera de fe. Entonces, ¿qué hace Él? Espera a que yo me disponga a escucharlo. Si eso toma unos segundos, pues qué bueno. Pero si toma años, pues Él espera. Obviamente, mientras más me tardo, más se complican las cosas en mi existencia. Pero Abba nunca dice, no, ya es demasiado tarde. Para Él no hay imposibles. Pero su anhelo y el anhelo de Jesús es que aprendamos a vivir lo que nos corresponde como hijos. Y la vida en fe es la vida de los hijos de Dios. Gracias, Marco, por compartir esto.
¿Alguien más quiere compartir? Rebe, adelante. Yo quiero compartir algo que se fue a lo físico en mí y que me enseñó a oír la voz de Dios. Empecé a sentirme mal y físicamente y a notar situaciones que no eran normales, comunes en mí en cuanto a mi alimentación. Y entré en crisis. Hubo un día que entré en crisis. No me encontraba yo en Puebla y sinceramente sí me vino un poquito de decir, wow, a ver si no me tienen que internar, ¿no? Por una deshidratación, porque fue del estómago. Y total, no, gracias a Dios no pasó, le dije, Padre, tu misericordia, porque voy a viajar de regreso. Y sí traía yo ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no pasó nada, viaje perfecto, llegué a mi casa y la crisis continuó. Entonces le dije, Padre, gracias, de veras gracias porque me libraste todo el trayecto fuera de casa a que esto volviera a suceder. Y lo primero que me dijeron, como hace tiempo estuve un poquito mal, con problemas en el esófago, me dijeron, por favor, madre, al especialista inmediatamente, porque tú lo estás notando. Le dije, sí, no se preocupe, claro que voy a ver. Y platicando con mi padre, y me encanta, de veras que lo oí su voz. Es fascinante. Es fascinante porque ahí está, ciertamente, ahí está su promesa, ahí está su verdad. Y yo por situaciones de mi columna también tengo que usar una cosa así, ¿no? Una faja ortopédica. Y fue tan claro mi papá que me dijo, descansa un poco de esto que tengo. Porque al tener un poquito ciertamente de problemas en un esófago lento y luego estar apretada con eso, empezó, por supuesto, que empezó a no permitir la digestión correcta. Y cuando la crisis me asusté, porque fue algo como cuando destapan un tubo, sino no fue un devolver el estómago más o menos, sino fue como algo cuando de veras destapa un tubo y salía así. Me asusté, sí me asusté un poco, pero cuando me hizo comprender mi padre esto, lo que me estaba diciendo es, te voy a enseñar a usar esto, que sí lo necesitas, pero de una manera que no te entorpezca nada de tu digestión, de tu estómago. Y dije, ok, es eso, pum, va para afuera. Claro, esta presión ortopédica, y la estoy aprendiendo a usar ya de diferente forma, pero luego vi cómo fui liberada. Pude empezar, yo que soy amante del comer, y estaba yo tan limitada. Empecé a ver, wow, cómo regresaba en mi organismo esa digestión correcta, ¿sí? Para continuar comiendo correctamente, comiendo bien, ¿no? Y bueno, sí fue escuchar de Dios. Sí, estuve a punto del especialista, no me negué a hacerlo, no fui ya, porque mi papá, al pendiente de lo que él te ha prometido, todo tu ser, todo está bajo mi promesa. Y de veras que ha sido bello, porque empecé a sentirme libre, tranquila, en paz. No he necesitado ya más nada, más que el haber escuchado la voz de mi papá, el ver su verdad, su fidelidad, ¿no? Estoy contigo ante cualquier situación, ante cualquiera. Eso que te anunció, que pudo traer tu temor, eso que te iba a pedir a una serie de estudios, porque iba a suceder a la hora de ir a un médico, ¿no? Aquí estoy, soy tu sanador. Entonces, fue el oír su palabra. Gracias, Rebe.
¿Lo ven? ¿De qué se trata la situación? Hay un suministro de fe. Y cuando entendemos y ejercemos el derecho que se nos ha dado por gracia para recibirla, escuchando a Abba, el consejo, la guianza que Él tiene siempre va a ser acertada. Y repito, es un aprendizaje que se convierte en una disciplina que te permite entonces participar en todo lo que Abba tiene preparado para que tú lo vivas cada día. Yo creo que esto nos permite a todos entender que si no hemos estado enfocados en vivir las cosas correctamente, pues aquí hay un gran paso que dar, ¿no? Es traer todo lo que concierne a tu existencia a fe. Y no lo veas como un gran paquete, sino porque eso ya te saca de fe, sino velo como un compromiso de tu Padre contigo. Y dale gracias y abre los oídos de tu corazón y recibe lo que Él va a ir indicándote. Y en ese ejercicio constante vas a disfrutar de el estado de tu espíritu que Él quiere que tú conozcas y permanezcas ahí, y es fe. Fe es el estado que produce el estado en tu espíritu de confianza, de absoluta confianza, y por lo tanto descanso. ¿Sí? En lugar de lo que ocurre al revés, ¿no? Que es vivir con una carga, con un estrés, con una demanda que te está desgastando y oprimiendo, y etcétera, etcétera. Pues vivir el reposo de Dios. Allí va a operarse todo lo que está preparado para ti, y allí vas a conocer a tu Padre como Él quiere que le conozcas. Muy bien, pues vamos a darnos a esa tarea. Vamos a ocuparnos de aprender a escuchar. Vamos a permitirle al Espíritu Santo corregir en nosotros ese enorme defecto de primero hacer y luego, ya que se nos complicó, venir a escuchar. Lo cual, qué bueno que regresemos a escuchar. ¿De acuerdo? O sea, nunca vas a encontrar la puerta cerrada, pero no es la manera correcta. Sí, no es la manera correcta. Así no se vive el pacto de Dios. El pacto de Dios se vive primero escuchándole y luego siguiendo las instrucciones que Él te da, te indica, y en el ejercicio de hacer eso, tu vida va a florecer y crecer y manifestar la grandeza del papá que tienes. Vamos a darle gracias por eso este día. Padre, es tan hermoso saber que no hay un instante de nuestras vidas en el cual tú no estés dispuesto y comprometido a participar. Y en particular, en tu pacto nos indicas que donde hemos cometido injusticias o hemos vivido las injusticias de otros, que allí es un punto importantísimo en el cual involucrarte. No hay otro pago por el pecado excepto Jesús. No hay otra propiciación más que la que Él efectuó. Y tú, Padre, eres el poseedor del perdón que Jesús compró. Gracias por aclararnos otro aspecto importantísimo de la vida contigo. Gracias por los testimonios que evidencian la veracidad de lo que hoy nos has invitado a vivir. Gracias porque
estamos ciertos que tu Espíritu está hablando al espíritu de cada persona que recibe esta verdad y que vamos a ver un impacto enorme en cada vida que aprende a escucharte primero. Aquí se cumple la palabra que Jesús nos indicó. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser consecuencia de ello. Vendrá por añadidura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, un abrazo de nuestra parte. Les amamos. Un abrazo para todos Bendiciones. y bendiciones. Ágape.